Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Ya se ha terminado esta programación especial que solemos hacer a finales y principio de año, donde subimos los vídeos de repaso de todo lo que hemos leído, de lo que nos ha gustado, de lo que no. Así que toca volver a la tónica habitual. En este caso os retomo mis resúmenes de lectura porque con tanto jaleo el último que hice fue el de octubre. Y creo que ya va tocando que tú y yo nos pongamos al día. Empecé el mes con una de mis mejores lecturas de noviembre y es que todo lo que escribe Sangu Mandana es una maravilla. En este caso la novela que me leí suya es un manual para brujas exiliadas que, como ya os he comentado en alguna ocasión, no es en realidad una segunda parte de su libro anterior, sino más bien un libro que transcurre en el mismo universo. Sarah Swan es una de las brujas más poderosas de Gran Bretaña porque desde bien pequeña ya manifestó una gran cantidad de magia. Esto supone que está destinada a ser una bruja prodigio, que hay muchísimos profesores que tienen muchas expectativas en ella, pero todo ese brillante futuro se desmorona cuando su tía abuela Yasmín, que es la única familia que le queda, bueno, técnicamente sus padres también están vivos, pero pasan olímpicamente de ella, así que desde muy pequeña ha sido criada por su tía, fallece repentinamente. Sarah se niega por completo a quedarse sin la única persona de su familia que la ha querido durante todos estos años, por lo que sin pensarlo dos veces procederá a revivirla. Esto supone dos cosas. Por un lado, que pierde casi la totalidad que tiene de poder mágico, con lo cual a partir de ese momento no puede hacer magia, solamente unos cuantos hechizos muy pequeños, y por otro lado que la expulsen de la Academia para Brujas, porque revivir a alguien es algo que está completamente prohibido. Y aunque Sarah no se arrepiente en absoluto de seguir teniendo a su tía a su lado, sí que es cierto que el hecho de perder toda esa magia supone un duro bache para ella. Este es un poco como el prólogo del libro, donde se nos pone en antecedentes, pero la historia comienza cuando Sarah ya es una mujer adulta de 30 y pico años y nos va contando un poco cómo ha estado lidiando durante todo ese tiempo con la depresión, cómo más o menos se ha reconciliado con el hecho de que ya no puede hacer prácticamente magia, pero obviamente esa sigue siendo una espina que tiene clavada. Y aunque está satisfecha con la vida que lleva ahora mismo, porque está regentando un hotelito con su tía que es maravilloso, con unos huéspedes increíbles, además un hotel que tiene un poderoso hechizo que lanzó ella cuando era una niña sin ser consciente de ello, que lo que hace es que al hotel solamente acudan personas que necesitan algún tipo de ayuda y que esa ayuda la pueden encontrar ahí. Pero a pesar de eso, ella sigue padeciendo el hecho de que no puede utilizar magia. Y solamente hay una cosa que puede hacer al respecto, y es conseguir un libro de hechizos en el cual hay uno en concreto que puede permitirle recuperar su magia. El problema es que ese libro se encuentra en la Academia de Magia que la ha expulsado, por lo que con ayuda de Clemmy, que es una zorra, que también es inquilina de este hotel y que en realidad es una maga atrapada en el cuerpo de este animal, elaborarán un plan para conseguir ese libro y para desentrañar el hechizo que por fin le permitirá a Sarah recuperar su magia. Por razones evidentes, este plan no va a salir bien, va a tener que enfrentarse a muchísimos escollos, y precisamente uno de esos escollos es Luke, un antiguo amigo de Sarah de cuando ella era bruja, que aparecerá en el hotel porque evidentemente en el hotel está la ayuda que él necesita. Como todo lo que escribe Sangu Mandana, a mí esta novela me ha fascinado. Si buscáis una novela de cozy fantasy que os haga sentir súper bien, que sea acogedora, con unos escenarios y unos personajes de los que os enamoréis de inmediato, pero que al mismo tiempo sea una historia profunda, que toque temas sensibles y con mucha delicadeza, tenéis que darle una oportunidad a esta autora. Y es que detrás de esta historia aparentemente inocente, la autora trata problemas importantísimos, como puede ser la propia depresión de Sarah, la frustración de sentir que tienes una vida perfecta pero aún así hay algo en tu cabeza que te está diciendo que te falta algo, lo que supone darte cuenta cuando ya eres una persona muy mayor de que en realidad eres queer, cuando durante toda tu vida simplemente has pensado que el amor no era para ti, o también lo que supone ser un niño con autismo, porque una de las razones por las que Luke, este antiguo amigo de Sarah, llega al hostal es porque su hermana pequeña es bruja y además tiene autismo, lo que supone una complejidad añadida a la hora de intentar que la niña entienda que no puede utilizar su magia en cualquier momento y que aunque ser bruja está bien, tienes que emplear tus hechizos delante de la gente adecuada. Es una novela preciosa que te hace reír, que te hace emocionarte, que te hace gritar, con la que puedes empatizar muchísimo tanto con Sarah como con sus problemas y con los problemas del resto de personajes. Además, todos los secundarios son absolutamente maravillosos
maravillosos, de verdad que no ha habido ni un solo personaje secundario que haya pasado desapercibido mientras estaba leyendo, y aunque el personaje central es Sera, la autora en ningún momento se olvida del resto de huéspedes. Así que lo dicho, si queréis leeros un cozy fantasy de brujitas, es que no puedo recomendar más a esta autora. Un libro que en cambio desrecomendaría, porque ha sido de hecho un libro que ha entrado en mis peores lecturas, es De sangre y cenizas, la primera parte de una saga inacabable escrita por Jennifer L. Armentrout. Como ya os conté, con este libro tenía muchísimas expectativas porque es una saga de romantasy que a la gente le gusta muchísimo, que tiene muy buena nota, que la gente la pone por las nubes, y además para mí Armentrout no es una autora nueva. Así que aunque yo me metí en De sangre y cenizas no pensando que fuera a ser una obra maestra del romantasy, pero sí que por lo menos me iba a enganchar y me iba a gustar, fue un batacazo terrible darme cuenta de que no aguanté el primer libro. En este universo de fantasía, nuestra protagonista Poppy es lo que ellos llaman la doncella y la elegida, es decir, una persona que ha sido elegida por los dioses como representante de la religión que encarna y como una especie de mártir, por así decirlo. Esto implica que hay un montón de reglas que Poppy tiene que seguir. Por ejemplo, no puede nunca mostrarle su rostro a nadie, solamente puede hablar en determinadas circunstancias, no puede relacionarse prácticamente con nadie. Esto lógicamente ha supuesto para ella una increíble frustración porque, aunque por un lado está orgullosa de poder representar a la doncella y de ser alguien tan importante dentro de este sistema que se ha inventado la autora, por otro lado tiene muchísimas limitaciones y no puede vivir una vida normal de adolescente. Eso hace que en ella surja una vena rebelde y que muchas noches se escape a un club, hable con quien no tiene que hablar, lea libros a escondidas, etc. En una de esas escapadas nocturnas está tranquilamente en el club cuando de repente ve a aparecer al que es su guardaespaldas y el que tiene que encargarse de cuidarla. Obviamente él no la puede encontrar ahí, así que Poppy se esconde en una de las habitaciones de ese sitio, pero descubre demasiado tarde que esa habitación no está vacía y que en ella hay un hombre. Hawk, que así es como se llama, confunde a Poppy con otra chica a la que estaba esperando y empieza como a seducirla. El caso es que Poppy intenta que el chaval no le vea la cara, intenta no hablarle porque lo último que quiere es que alguien la reconozca, y cuando por fin consigue irse del club, ella se lo toma como una anécdota más hasta que pasan ciertas cosas y resulta que este señor se va a convertir en su guardaespaldas personal. Poppy es un personaje que ha vivido durante muchísimos años en una jaula de oro y eso implica que se ha planteado muchas cosas, como por ejemplo qué es ser la doncella, si le merece la pena o no el sacrificio que tiene que hacer, si tiene alguna escapatoria porque realmente ella está señalada por una profecía, entonces no hay nadie que pueda ponerse en su lugar, qué puede hacer al respecto, si lo que está haciendo es correcto o no, cómo le afecta eso en su vida. Y el libro realmente no tiene trama, porque la trama es meternos en la cabeza de Poppy y ver un poco en qué consiste ser la doncella, cuáles son sus limitaciones, cómo Poppy las va sorteando un poco como puede y cómo cada día que pasa con Hawk la atracción que siente por él es mayor. Es un libro de no sé cuántas páginas tiene, creo que son 700, que el autor utiliza para introducirte el mundo, para introducirte los dioses, cómo está estructurada esta sociedad, cuáles son las reglas y sobre todo para introducirte al personaje de Poppy, cuáles son sus dilemas morales y la relación que eventualmente va a tener con Hawk. ¿Cuáles fueron los problemas que tuve yo con este libro? Que es un libro muy largo para lo que me cuenta. Es un libro que se me hizo lento, se me hizo aburrido, en el que no pasaba nada, y yo entiendo que es un libro introductorio y que por lo tanto la acción o la trama no va a ser tan interesante como puede ser en libros posteriores, sobre todo teniendo en cuenta que es una saga de ¿cuántos? 20 libros. Pero es que literalmente no había nada en esta novela que hiciera que yo tuviera ganas de leerla, porque es que no pasaba nada. Es verdad que de fondo comienza a haber como unos asesinatos y entonces Poppy empieza a plantearse qué puede significar estas muertes, si tienen que ver con ellas, si está pasando algo en el reino, pero ni siquiera esto consiguió engancharme porque morían personajes que me daban igual y porque al final estas muertes no suponían ningún cambio en la dinámica que estaba llevando la autora con esta novela. Otra cosa que no me gustó fue la presentación de los personajes, ya lo dije en el vídeo de peores lecturas, pero a mí que me presentes a Poppy y que en el primer capítulo esté medio acostándose con un completo desconocido y lo haga por la única razón de es que quiero sentirme viva porque vivo en una jaula, pues chica, es que menuda mierda de razón, ¿qué quieres que te diga? Que yo puedo entender su frustración, que yo puedo comprender perfectamente que quiera darle un poco de salseillo a su vida, pero es que te metías en la cabeza de Poppy mientras estaba teniendo un encuentro subidito de tono con este personaje y las razones, los argumentos y las excusas que estaba dando para no confesarle a la otra persona que ella no era la mujer que él creía me parecían totalmente absurdas. Obviamente este libro está plagado de escenas subidas de tono, es verdad que escenas explícitas que yo recuerde hay solamente un par,
pero escenas eróticas hay un montón y ya lo he dicho muchas veces, a mí es algo que no me gusta encontrar en los libros, sobre todo porque muchas estaban puestas ahí un poco por el morbo y no porque realmente fueran necesarias ni para la trama, ni para los personajes, ni para nada. La relación entre ellos dos pues es un poco porque sí, no me gustó, me pareció muy forzada. Es verdad que luego al final la autora te cuenta cierta información que hace que entiendas por qué ya desde el principio ambos personajes tienen una relación tan estrecha y con eso puedes entender por qué el autor desarrolla la relación de esa manera, pero aún así a mí el romance entre ellos no me gustó, me pareció muy forzado igualmente. Por otro lado tengo mi vendetta personal con el físico de Poppy porque se supone que esta muchacha no es la prototípica de chica pequeñita con curvas y que está tremenda, sino que se supone que está gorda. Yo creo que la autora podría haber representado esto de una forma diferente, no porque sea relevante para el personaje, sino porque ya que haces a una protagonista de fantasía que no es normotípica, podrías haberlo explotado un poco más, teniendo en cuenta que en libros donde las protagonistas son normalitas se hacen referencias constantes a su físico, aparte de que el hecho de que esté gorda es que tiene grasa en la tripa, en el culo y en las piernas, o sea, es que sin comentarios. Y ya por último, lo que menos me gustó del libro es que desde el principio sientes que falta muchísima información. Es como que la autora te cuenta un montón de cosas de la construcción del mundo, pero yo desde el principio no paraba de preguntarme ¿dónde está la información importante? Es decir, ¿en qué momento me vas a explicar cómo funciona la inmortalidad de esta gente? Porque aquí hay un rito que es el rito del ascenso y es que todas las personas cuando llegan a una determinada edad tienen que hacer como este ritual que implica que estas personas cuando realizan el ritual dejan de envejecer, no enferman y son inmortales. Este ritual es el que tiene que hacer Poppy eventualmente y la autora no te explica absolutamente nada. Es como que el ritual es la parte central de todo el libro y la autora en ningún momento te habla específicamente de él. Pero claro, luego cuando llegas al final del libro te das cuenta de que no te lo ha contado porque saber exactamente en qué consiste el ritual es spoiler para el giro de trama que te mete al final. Y este giro de trama me dejó un sabor agridulce. Por un lado me dejó con ganas de continuar con la saga y me pareció muy interesante porque no me lo vi venir, aunque puntualizo, no me lo vi venir porque llegó un momento en el que el libro me estaba aburriendo tantísimo que cuando leía prácticamente no estaba reteniendo información. Pero si yo de verdad me hubiera leído este libro con intención, la autora te deja unas pistas del tamaño de caballos, con lo cual lo del ritual no debería haberme sorprendido en absoluto, pero bueno. Y por otro lado me dejó esa mala sensación porque el plot twist se basa en información que en cualquier novela de fantasía deberían haberte dado desde el principio porque es necesario para entender cómo se construye el mundo. Entonces quizá me habría gustado más que la autora nos hubiera hablado del ascenso tergiversando la información, o que hubiera como una información pública y oficial por parte del gobierno sobre qué consiste el ritual, pero que todo eso fuera una fachada y fuera mentira y fuera otra cosa. No sé, que lo hubiera hecho de otra forma, porque si no, yo lo único que sentía mientras leía el libro era que a mí me estaba faltando información importante, y lo achacaba a un error de la propia autora, más que aún me está guardando esta información porque va a ser súper relevante en una determinada parte del libro. Así que honestamente no sé si continuar con esta saga, porque por un lado quiero saber cómo continúa la historia porque me ha dejado con curiosidad, pero por otro no sé si tengo fuerzas para leerme los siguientes libros porque no son precisamente cortos. Así que en primer lugar lo que voy a hacer es investigar cuáles son los libros principales y cuáles son los spin-off, y si veo que los principales no son demasiados, si acaso tiraré por ahí. Después me leí La mansión embrujada de Mary Stewart, que este libro descubrí gracias a Luna de la mamarracha lectora y me alegra un montón porque es una novela que me ha sorprendido para bien. Gilly desde pequeña ha sido educado de una forma muy severa, muy fría, con la educación propia que tenían que tener las señoritas de su edad en la época en la que está escrito el libro. Pero Gilly en cambio es una chica soñadora, una chica curiosa que no encaja muy bien con los estándares de la época y siente que la única que verdaderamente la entiende es su tía Hayley, una tía a la que admira muchísimo porque a pesar de estar soltera, ha vivido la vida que le ha dado la gana. Ha viajado donde ha querido, se ha empapado de muchísima historia, de muchísima cultura, tiene conocimientos sobre plantas medicinales, parece que es capaz de curar cualquier enfermedad y además se dice que es capaz de predecir el futuro. Por lo que siempre entre la familia está la broma de que la tía Hayley es una bruja. Gilly la admira muchísimo y su sueño de mayor es ser alguien parecida a su tía. Cuando la mujer fallece, le concede a su sobrina todo aquello que siempre ha querido. Le deja su bucólica casita en el campo y además una buena herencia para que su sobrina pueda llevar la vida que siempre ha querido sin ataduras. Una casa que parece guardar secretos y con unos vecinos un poco raros, y que están convencidos de que la antigua casa de su tía en realidad está embrujada. Esta es una novela que a mí me recuerda mucho a Estudio Ghibli porque siento que transmite las mismas sensaciones. Y es que el escenario es una casa de campo preciosa, acogedora, en mitad de un pueblecito pintoresco, una casa que supuestamente está embrujada, que pertenecía a una supuesta bruja y que además la persona que ahora
ahora la va a habitar, que es nuestra protagonista, dicen de ella que también ha heredado esos supuestos poderes que tenía su tía. No os esperéis una novela con una gran trama, porque realmente este libro va de cómo la protagonista se adapta a su nueva vida, de cómo va explorando la casa y descubriendo los secretos de su tía, y sobre todo de cómo se relaciona con sus vecinos, que como he dicho son un tanto peculiares. Y es que por un lado tenemos a Agnes, que es una vecina del pueblo que cada cierto tiempo iba a casa de su tía a limpiarla, y que desde el principio la protagonista se da cuenta de que esa mujer es un poco rara, de que hay cosas que le está ocultando y de que los comentarios que hace tienen como un trasfondo detrás y siempre van con un doble sentido. Y por otro lado tenemos a William, que es un niño adorable que de vez en cuando iba con la tía Hayley, sobre todo para que le curara heridas a él o a otros animalitos, por lo que se llevaba muy bien con ella y empieza a hacer también muy buenas migas con la protagonista. Y además William es el hijo de un amable escritor que le empezará a hacer tilín a nuestra protagonista. Lo dicho, es una novela muy acogedora, muy cortita, que te la lees enseguida, una novela sin grandes pretensiones, simplemente para que te lo pases bien, para que disfrutes de una protagonista que puede ser o no una bruja y que está comenzando a hacer sus primeros pinitos en el campo, que por fin es libre de todas las imposiciones sociales gracias a la herencia de su tía y que puede dedicarse a lo que más le gusta, que es la literatura, el arte, etc. En noviembre, por fin, terminé Juramentada, que es la tercera parte del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Sabéis que esta saga me la estoy leyendo con Rebeca de Un libro más, nunca uno menos, y vamos muy despacio porque son muchos libros y además cada libro tiene como más de 1000 y pico páginas. Todo lo que se ha venido desarrollando e intuyendo en los dos libros anteriores aquí por fin explota. Vemos una trama que es mucho más movidita, donde pasan muchas más cosas, por lo que a pesar de ser un libro tan largo, sí que es verdad que se hace más ameno de leer porque prácticamente todo el rato están pasando cosas, ya sea batallas, trapicheos políticos, asesinatos, romance. En este libro la verdad es que tenemos de todo. Tema personajes, confirmo que mis favoritos son Kaladin y Sil, que Kaladin es uno de los protagonistas y Sil es su Spren, que es como esta especie de espíritu protector que va con él. También me encanta Adolin, por supuesto, y Dalinar, que es su padre, también me está gustando muchísimo. De hecho, en este libro creo que mi trama favorita ha sido la de Dalinar, y eso que es un personaje al que en el primer libro no soportaba porque me parecía un abuelo muermo batallitas, pero en este libro la trama política tiene muchísimo peso y Dalinar está metido de lleno en todos esos trapicheos y chanchullos y lo he disfrutado un montón. Me he reconciliado un poco con Shallan, a quien odié en el segundo libro, pero aquí más o menos le he vuelto a coger el punto. Es verdad que sigue sin gustarme tantísimo como en el primer libro, porque sigue teniendo comportamientos, actitudes, conversaciones, pensamientos un tanto cuestionables. Es verdad que Shallan ahora mismo está mentalmente bastante inestable, porque han pasado cosas a lo largo de los libros que han hecho que se replantee muchísimas cosas acerca de sí misma, de su don, y porque tiene una serie de traumas del pasado que tiene que ir gestionando, pero aún así es que es un personaje con el que no termino yo de calar demasiado bien. Y en este libro ha vuelto a aparecer literalmente mi personaje favorito de toda la saga, que no puedo deciros quién es porque sería spoiler del segundo libro, pero cada vez que sale este personaje en escena yo quiero besar el suelo por donde pisa porque literalmente es perfecto. Después me leí Carmen en esta edición tan espectacular de Edelvives, creo que es la editorial, ilustrada por Benjamin Lacombe. Carmen es una novela en la que el autor retrata la España de la época, es decir, la España del siglo XIX, a través de los ojos de Carmen, a través de los ojos del propio autor, que se inserta a sí mismo en la novela, y de José, que es otra de las víctimas de Carmen. La historia empieza cuando nuestro autor está de viaje por España y se topa con José, que es un bandido que está siendo buscado por la policía por las fechorías que ha cometido. Lo que resta de camino lo hace con José, fingiendo que no sabe que es un bandido porque tiene miedo de que le pase algo, y cuando llega a su destino conocerá a Carmen, que es el prototipo de Femme Fatale, una gitana guapísima, espectacular, con muchísimo carácter, con muchísimo carisma, que sabe perfectamente que si se lo propone se lleva a todos los hombres de calle, y como no podía ser de otra forma, nuestro narrador termina obnubilado por ella. Carmen, que se da cuenta de que el narrador está loquito por ella, pues hará lo que hace siempre, que es utilizarlo a su favor. Cuando Mérimée se dé cuenta de que Carmen en realidad no quiere nada de él y lo único que quiere es utilizarle, será cuando se reencuentre con José, que es, como he comentado al principio, otra de las víctimas de Carmen, por lo que ambos hombres harán piña por su corazón roto por culpa de Carmen, y José le contará cuál es su historia, cómo la conoció, quién es ella de verdad y qué fue lo que pasó para que terminara convertido en un bandido. Carmen es la historia de
una mujer tan guapa, tan atractiva y carismática que absolutamente todos los hombres quieren acostarse con ella y que su deseo por meterse entre sus faldas es tan poderoso que están dispuestos a hacer literalmente cualquier cosa con tal de que Carmen les haga casito. Y claro, Carmen, que es más lista que el hambre, dice: estupendo, como sé que estás deseando acostarte conmigo y que yo sea de tu propiedad y poder fardar de mí como si yo fuera un trofeo, me voy a aprovechar de que estás absolutamente desesperado por conseguir eso para pedirte una serie de favores, la mayor parte del tiempo delictivos, eso sí, y que tú hagas el trabajo sucio por mí porque estás dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que yo te dé un beso. Así que esta obra es básicamente un lloro constante de estos dos señores, supuestamente engañados por Carmen, porque literalmente Carmen en ningún momento les obliga a hacer absolutamente nada, y luego cuando Carmen se aprovecha de esto y les dice: oye, pues podrías hacerme este favorcito, y resulta que estos hombres terminan teniendo consecuencias negativas por culpa de ese favorcito, obviamente en ningún momento se van a responsabilizar ni van a asumir su parte de culpa, y lo que van a hacer es culpar a Carmen y decir que son unos desgraciados por culpa de esta mujer. Así que yo lo siento, pero a mí el Mérimée y el José, lástima ninguna. No empaticé con ninguno de ellos, me parecieron soberanamente estúpidos e imbéciles, y sinceramente yo le aplaudo a Carmen con las orejas, porque es un personaje que está siendo sexualizado absolutamente en toda la obra, porque todos los tíos que la rodean lo hacen con la única intención de acabar en su cama, y ella lo único que hace es aprovecharse de las circunstancias. ¿Es una manipuladora? Sí. ¿Es inteligentísima y astuta? También. Pero absolutamente todo lo que hace José y todos los crímenes que comete para terminar siendo buscado por toda España no son culpa de Carmen. Vale, que sí, que a lo mejor ella te incitó a hacerlos, pero quiere decir, tú eres un hombre adulto con un cerebro en funcionamiento y tienes que ser lo suficientemente inteligente como para pensar: si Carmen me pone morritos y me pide que asesine a no sé quién, pues a lo mejor no debería hacerlo porque asesinar está mal. Pero no, José es como: no, yo todo lo que me diga esta señora lo voy a hacer. Y luego cuando lo hace y sufre las consecuencias es como: no, es culpa de Carmen. Así que es una obra que a mí me desquició muchísimo, porque literalmente son estos dos pavos llorando todo el libro porque ¡ay, qué desgraciado soy por culpa de Carmen! No, eres un desgraciado porque piensas con la bragueta y porque Carmen, que es más lista que el hambre, lo sabe perfectamente y se aprovecha de eso. Y ellos son perfectamente adultos y tienen la suficiente capacidad de raciocinio para saber qué cosas son legales y cuáles no. Ahora, si hacen las cosas ilegales porque una mujer guapísima te ha insinuado que podrías hacerlo por ella, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Es tu problema. Cambiamos radicalmente de tercio, y es que yo me enteré de que una de mis autoras favoritas de thriller sacaba un nuevo libro y además era su debut en novela adulta, así que allá que me fui. Y es Holly Jackson con Aún no estoy muerta. Jet tiene 27 años y está estancada. No sabe qué hacer con su vida, parece que todo el mundo es exitoso menos ella, siente muchísima presión por encontrar trabajo, por evolucionar, por desarrollarse como ser humano, y está en tal encrucijada que es incapaz de tomar decisiones, por lo que su frase favorita es: ya lo haré luego, hasta que se da cuenta de que nunca más va a tener un luego, porque el día de Halloween, estando en su casa, alguien la golpea fuertemente en la cabeza. El golpe que le han dado implica que su cráneo se ha partido y que hay un huesecito diminuto que le está presionando una parte del cerebro, lo que significa que sí o sí va a morir y que como mucho tiene una semana de vida. Así que Jet decide que eso es un punto de inflexión en su vida y que hay una cosa que no puede dejar para luego y que va a ser lo último que haga antes de morir, y es descubrir quién querría asesinar y por qué. He de decir que Jet, por un lado, es un personaje con el que he empatizado mucho, porque ese pensamiento de ya lo haré luego, ya tendré tiempo, prefiero posponerlo porque no me siento preparada, yo creo que es un tipo de pensamiento con el que todo el mundo, o casi todo el mundo, puede sentirse identificado. Además también el hecho de que esté completamente encasillada, que no sepa muy bien qué quiere hacer con su vida, que no sepa si quiere trabajar, si no, de qué quiere trabajar, también creo que es un sentimiento compartido por mucha gente. Pero por otro lado se me ha hecho un personaje insoportable, porque es un personaje muy borde, muy mal hablada, se lleva bastante mal con su familia, apenas tiene amigos porque nadie la aguanta. De hecho, la poca gente que está a su lado me pregunto qué narices ve en ella para desearla como amiga. Siempre tiene malas palabras, siempre tiene malas caras, siempre tiene contestaciones muy cortantes, entonces desde el principio es como: tú me vas a caer mal. Pero es verdad que a raíz del golpe en la cabeza es como que el chip le cambia. Sigue siendo insoportable, pero ya no es tan niñata inmadura, porque ahora de repente se da cuenta de que ella es la única que tiene las riendas de su vida en la mano y de que de hecho
hecho necesita el apoyo de los demás si quiere averiguar quién ha estado a punto de matarla antes de morir, por lo que sí que vamos viendo un poco un cambio progresivo en el personaje que hizo que empatizara un pelín más. Aún así, ya os digo que sigue siendo bastante inaguantable a lo largo del libro. La autora maneja muy bien esa tensión de saber que te estás quedando sin tiempo, el cómo constantemente se están haciendo referencias a qué hora es, qué día de la semana, cuántos días me quedan para morirme. Eso hace que la tensión propia de averiguar quién ha intentado matarla y por qué, porque supuestamente Jet no tiene ningún enemigo ni nadie que quisiera verla muerta, pues se le añade esa ansiedad de saber que nos estamos quedando sin tiempo, que vamos a contrarreloj y que tenemos que averiguarlo ya si Jet no quiere morirse sin saber quién intentaba matarla. Me recuerda mucho a Asesinato para principiantes, porque al final tenemos a una protagonista que necesita averiguar un asesinato, o en este caso un casi asesinato, por su cuenta, porque la policía no hace nada al respecto. Es verdad que en este caso la policía sí que lo está investigando, pero al final lo de siempre. Hay ciertos protocolos, papeleos, burocracia, y obviamente todo eso ralentiza muchísimo el proceso y a Jet no le sirve porque necesita saberlo en menos de una semana. Es un libro trepidante, ágil, adictivo, que te lees en una tarde, porque es que no puedes parar. Cuantas más cosas descubres acerca de Jet, más irracional es el intento de asesinato, porque literalmente no hay nadie que quisiera verla muerta. Parece que no hay ningún motivo de peso por el cual alguien quisiera asesinarla, porque Jet es totalmente irrelevante en su familia, en el pueblo, por lo que eso hace que este caso sea todavía más intrigante, porque tú mientras vas leyendo el libro estás igual de perdido que la protagonista, no tienes ni idea de qué es lo que ha pasado. Y además también lo interesante es que a raíz de investigar acerca de su propio casi asesinato, empieza a encontrar muchísimos trapos sucios en su propia familia y muchísimos chanchullos que, aunque sí que es cierto que por sí solos no explican el intento de asesinato, son muy relevantes para entender ciertas cosas que están pasando de fondo. Otra cosa que me gustó mucho del libro es que literalmente hasta la última página no sabes si Jet va a encontrar o no a su casi asesino, y tampoco sabes si Jet va a sobrevivir, porque claro, por una parte desde el principio te han dejado claro que tiene una semana de vida, pero por otro lado es la protagonista, y si no recuerdo mal, como que la doctora le decía que también hay alguna posibilidad, aunque sea ínfima, de que sobreviva, por lo que yo hasta la última página no sabía exactamente qué es lo que iba a pasar, o incluso si Jet iba a sufrir una recaída antes de averiguar quién era el asesino y la persona que le ayuda a resolver esto iba a tener que averiguarlo por su cuenta, porque sí, al principio ella investiga sola, pero al final hay como un antiguo amigo de la infancia que termina uniéndose con ella y ayudándola en este caso. Así que es un thriller muy intrigante, no solo por el caso que hay que resolver en sí, sino por la forma en la que la autora mete este contrarreloj y por cómo Curry Jackson va jugando contigo con esa duda de ¿al final lo averiguará? ¿Morirá? ¿No morirá? ¿Qué es lo que va a pasar? Y de verdad que yo no lo supe hasta prácticamente el final, ni quién era el asesino, ni los motivos que tenía para querer verla muerta, ni si la propia protagonista iba a sobrevivir, le iba a dar tiempo o no a averiguar quién querría verla muerta. En el mes de noviembre me vi la nueva película de Drácula que salió en el 2025, lo que hizo que mi obsesión por los vampiros reviviera fuertemente. Y como esa película me tenía y me tiene absolutamente obsesionada, como buena obsesa hice lo más inteligente, que es buscar libros que tengan una historia similar. Y con esta premisa encontré Un legado de sangre de S.T. Gibson, que es la primera parte de una biología, cosa que yo no sabía y pensaba que era autoconclusivo, pero no hay ningún problema, porque el segundo libro cuenta otra historia con otros personajes. Este libro es un retelling de Drácula. Yo todavía no me he leído el libro original, así que no os puedo hablar comparándolo con la historia de Bram Stoker, por lo que mis opiniones se van a ceñir solo y exclusivamente a esta historia. Aquí la protagonista es Constanta, me cuesta un poco pronunciar este nombre, que es una de las novias de Drácula. Concretamente es su primera novia barra esposa. La historia comienza cuando el pueblo de Constanta ha sido arrasado por la guerra y ella está a punto de morir. En ese momento aparece Drácula, que obviamente no se presenta como tal y no le dice hola, soy un vampiro milenario, pero lo que sí le dice es que si quiere sobrevivir tiene que beber su sangre. Constanta es muy joven, no quiere morir todavía, además quiere vengarse de lo que ha sucedido con su pueblo, así que acepta sin pensárselo dos veces. La consecuencia es que ella se convierte en vampiro y que a partir de ese momento está vinculada a Drácula. Algo que al principio empieza como una relación de subordinación, termina convirtiéndose en una relación romántica porque Constanta acaba profundamente obsesionada con Drácula. El libro realmente empieza con los diarios de Constanta en los que nos habla de Drácula y nos dice que cometió algo imperdonable, un pecado enorme,
muerte y que para justificarse un poco acerca de lo que ocurrió, pues va a contar su vida desde que fue convertida en vampira hasta que sucedió lo que se nos cuenta en el prólogo. Así que este libro va haciendo un recorrido en forma de diario a lo largo de toda la vida inmortal de Constanta, que nos va hablando de Drácula, de cómo es su relación con él, de cómo es ser vampiros, de todo lo que ha tenido que sacrificar por su vida inmortal, pero lo más importante es el resto de amantes que Drácula va coleccionando a lo largo de su vida y cómo estos influyen en la relación de ambos y en la dinámica familiar, porque al final no son amantes sin más, sino que son como incorporaciones a la familia. Por lo que Constanta, aunque es su esposa y la más importante, Drácula también tendrá vínculos sexoafectivos con su segunda novia, cuyo nombre no recuerdo, y luego con otro chaval que también se incluirá en la familia. Lo interesante de esta dinámica es que no es solamente Drácula con el resto de sus novias, sino que la propia Constanta también tendrá una relación sexoafectiva con los amantes de Drácula, con lo cual al final tenemos una pareja poliamorosa compuesta por 4 personas, que aunque sí que es cierto que el epicentro y las figuras principales de esta familia son Drácula y Constanta y el matrimonio que tienen entre ellos, al final tiene una relación bastante equitativa entre los 4. Este libro es muy interesante porque nos habla de Drácula desde el punto de vista de sus parejas, lo cual es una perspectiva bastante innovadora, creo yo, y además no solamente nos habla del Drácula monstruoso como vampiro, sino de lo monstruoso que es como hombre, porque claro, Constanta no se centra solo en lo que hace como vampiro, porque al final ella también es vampira, y bueno, aunque Drácula sí que es verdad que es bastante más violento que ella, al final el cómo se comportan ambos como vampiros es un poco similar. Por lo que lo interesante de este libro es la parte de Drácula como hombre, Drácula como amante, como marido, cómo Drácula trata a las personas a las que quiere, y esa es realmente la parte oscura de este retelling. Porque Drácula es posesivo, celoso, dominante. Es verdad que intenta como fingir y manipular a sus parejas para hacerlas creer que en realidad son todos iguales, que las dinámicas de poder están igualadas, pero en realidad es mentira porque el que hace y deshace es Drácula, y sus 2 mujeres y el otro chavalito no pueden hacer absolutamente nada sin que pase por la aprobación de Drácula. Por lo que Constanta, una mujer que al principio estaba muy enamorada de él, aunque ya digo, para mí más que amor es obsesión, porque la forma en la que habla de Drácula cuando llevan súper poco tiempo juntos es como, chica, no te ha dado tiempo a conocerle, no puedes estar tan enamoradísima de él, pero bueno, va variando mucho a lo largo de la novela según se va dando cuenta a través de los siglos de lo tóxica que es su relación con Drácula, algo de lo que ella al principio no era consciente y poco a poco se va dando cuenta, sobre todo cuando van llegando nuevas incorporaciones a esa familia y va viendo cómo Drácula trata al resto. Será ahí cuando se dé cuenta de que ese tipo de comportamientos no es normal, es bastante tóxico, porque aunque ella siempre se lo ha permitido hacia sí misma, cuando ve que trata de esa forma a otras personas es cuando su cabeza hace clic y se da cuenta de que tiene que hacer algo porque la relación que tienen con él no es en absoluto sana. Es una novela muy oscura, muy tóxica, muy enfermiza, con unas relaciones de poder muy cuestionables, pero al final esa es la gracia un poco de la novela. En absoluto se romantiza nada lo que sucede aquí, hay que tener en cuenta que Drácula es un auténtico monstruo y como tal hace verdaderas atrocidades hacia las personas a las que supuestamente quiere, y es que al final lo que estamos viendo es una relación prototípica de maltrato, porque aunque sea una relación poliamorosa, las diferentes relaciones que hay dentro de ellas no son en absoluto igualitarias. De hecho es muy interesante ver cómo los diferentes personajes se van relacionando, porque por ejemplo Constanta y la segunda esposa al principio como que tienen roces entre ellas porque Constanta lógicamente está bastante celosa, dado que obviamente abrir la relación no es algo que hayan pactado previamente Drácula con Constanta, sino que es algo que se le antoja a Drácula, pero al final es cierto que desarrolla un vínculo muy fuerte con la otra mujer, Magdalena, se llamaba Magdalena. Al final desarrolla un vínculo muy fuerte con Magdalena y también con el otro chico que se llamaba Alexei, por lo que se pasa una relación poliamorosa donde supuestamente todos son iguales, aunque el que manda es Drácula, a convertirse en una relación de a 3 en la que Magdalena, Alexei y Constanta están al mismo nivel y se tratan de la misma forma entre ellos, y el que termina sobrando un poco es Drácula. Es un libro que está cargado de escenas eróticas, pero en este caso me han gustado mucho, porque son escenas que vienen a cuento, que sirven para el desarrollo de los personajes, que sirven muy bien para entender cuáles son las dinámicas que hay en esta relación poliamorosa, y sobre todo que sirven para que la propia Constanta haga muchísimas reflexiones acerca de sí misma, de su relación con Drácula, de cómo se relaciona con los demás, y al final en este caso está justificado que sea una novela tan erótica porque una de las características de los vampiros es que son criaturas muy sexuales. Además, estas escenas eróticas son de las mejores que he leído. A pesar de que estamos hablando de sexo entre vampiros, lo cual por razones evidentes es bastante fantasioso y podría dar lugar a una imaginación desbordante por parte de la autora, las escenas son
tan realistas, están tan bien hechas, que no las lees en plan, madre mía, ¿qué narices estoy leyendo? Sino que las lees completamente sorprendido de que la autora lo describa tan increíblemente bien y de que todo lo que estás leyendo tiene todo el sentido del mundo, a pesar de que, insisto, son vampiros. Así que no es solo que no sobren, sino que están tan increíblemente bien escritas que yo me sentí gratamente sorprendida. Dejamos a un lado los vampiros calentorros y vamos con otra criatura mítica que es Frankenstein de Mary Shelley. Porque en octubre me vi Frankenstein de Guillermo del Toro y obviamente también despertó en mí una nueva obsesión. Una novela que todo el mundo conoce pero que yo nunca he querido leer porque es que el monstruo de Frankenstein nunca me ha interesado. Ni él como monstruo ni la historia que hay detrás es que nunca me ha llamado nada la atención. Pero gracias a la película de Guillermo del Toro, que me tiene absolutamente fascinada, que me parece una maravilla, me di cuenta de que todo lo que me han contado de Frankenstein o toda la información acerca de esta novela que hay en la cultura popular, sobre todo a través de cine, videojuegos y adaptaciones, no tenía nada que ver con la historia original de Frankenstein. Así que yo terminé la película y dije, me tengo que leer el libro de Mary Shelley. Frankenstein es una novela que yo creo que no necesita presentación. Está protagonizada por Frankenstein, que es un científico que desea crear una criatura perfecta a base de juntar retazos de cadáveres y darle vida mediante la electricidad. Aunque he de decir que en ninguna parte del libro dice que Frankenstein reviva gracias a un rayo. Me sorprendió muchísimo leerme el libro y que en ningún momento la autora especifique que la criatura cobra vida gracias a la electricidad. Es una obra que me gustó muchísimo, la disfruté un montón, me parece increíble que una muchacha de 18 años escribiera esta maravilla. Tiene muchísimas reflexiones acerca de la vida, acerca de la muerte, de lo que significa estar vivo, de las relaciones paterno-filiales, de la empatía, de la importancia que le damos los seres humanos al físico. Y me ha hecho darme cuenta de que la historia de Frankenstein es muchísimo más compleja y rica en matices de lo que yo pensaba, así que estoy contentísima de haberlo leído. Ahora bien, ¿cuáles son las dos cosillas que no me han gustado porque fueron cosas que me gustaron muchísimo de la película? Primero, el personaje de Elizabeth. Si habéis visto la película de Guillermo del Toro, sabréis que el personaje de Elizabeth es fundamental en la historia de la criatura y en la historia del propio Frankenstein, y sin embargo en la novela es un personaje que está ahí un poco para dar lástima, para que sintamos muchísima más pena por el personaje de Frankenstein, y es un poco la mujer de aquel siglo, es decir, que estaba ahí simplemente para ser amable, estar guapa y casarse con quien corresponda, algo que me resultó profundamente decepcionante. Y luego lo otro que me gustó mucho más cómo nos llevaba la película es la escena de la cabaña y del ciego. Esa es mi escena favorita de toda la película, y aunque me gusta mucho cómo está escrito en el libro, evidentemente, me gusta mucho más cómo lo representa Guillermo del Toro, sobre todo en cuanto a la relación entre el anciano ciego y la criatura. También he de decir que el personaje de Frankenstein obviamente me pone de los nervios. Es el típico personaje que hace las cosas mal pero no quiere asumir las consecuencias y decide que la culpa es de todo el mundo menos suya. Es como, él crea a la criatura, él le da vida, él la abandona, pero en realidad es culpa de la criatura porque patatas. Y Frankenstein es como, no, yo no he hecho nada, soy completamente inocente, soy un completo desgraciado por culpa de la criatura porque yo en realidad soy una buenísima persona. Y es como, basta, deja de llorar, todo esto es culpa tuya, por favor, asume las consecuencias de una puñetera vez, que todo lo malvado que está haciendo la criatura es exclusivamente por tu culpa. Por favor, Frankenstein, ubícate un poquito. Y es un personaje al que odié profundamente, pero yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente que lea este libro odiaría a Frankenstein, obviamente. Y hasta aquí mis lecturas del mes de noviembre. Es un mes del que estoy orgullosa porque he leído mucho, he leído muy buenos libros. Es verdad que he tenido algún batacazo, pero bueno, cabía esperar teniendo en cuenta todo lo que he leído ese mes. Y también estoy orgullosa porque me he animado a leer un clásico como es el de Frankenstein, que nunca en mi vida he querido leer porque nunca me ha interesado. Gracias a la película lo he hecho y he descubierto que me he estado perdiendo durante todos estos años una novela absolutamente increíble. Así que solo por eso ya ha merecido la pena. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una forma mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.